Gracias por el descanso que hemos podido tener en la noche. También por la semana que hemos estado también reflexionando en tu palabra. Y queremos en esta mañana, Señor, a través del aprendizaje que tú nos has dado, también compartir con nuestros hermanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, más que cualquier otra cosa, nos dé las palabras que nuestros oídos quieren escuchar para bendición de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el libro de Job concluye. Y de alguna manera, pues nosotros no hemos corrido, ¿verdad? En algunos pasajes bastante extensos, pero hemos tratado de resumir para poder digerir un poquito más fácil, ¿verdad? Todo el cúmulo de poesía que hay ahí, de prosa, para que nosotros podamos entenderlo en este tiempo. Recuérdense que este libro se cree que es uno de los más antiguos, inclusive antes del patriarca Abraham o poco antes. Y ahora tenemos aquí un patriarca que nos habla también a nuestra vida. El sufrimiento es inevitable, hermanos. Nadie, rico, pobre, canche, negro, indígena, no indígena, ladino, todo el mundo sufre, todo el mundo sufrimos. Y tampoco el sufrimiento podemos evitarlo a través de tener grandes cuentas de banco que nos permiten comprar un poco de tranquilidad, paz, amor. Eso no se puede comprar, hermanos. Entonces, así es de que hacerle frente al sufrimiento es lo que Job nos enseña. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero eso lo miramos extremadamente lejos. Que cuando nos toca que vivir, pareciera que esas palabras se nos olvidan, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? Porque hoy hay un evangelio de oferta. Venga el Señor, todas sus cosas, todos sus asuntos serán resueltos. Y eso es cierto, ¿verdad? Pero no vaya a creer usted que después de tener una vida desordenada, las consecuencias del pecado no las paga uno. Los resultados de la desobediencia las vivimos. Así es de que estos tres amigos de Job, ¿verdad? Finalmente vemos que Dios concluye. En unas partes aparece como el epílogo, ¿verdad? Pero es no más que la conclusión, en otras palabras. Entonces, ¿no quiere accionar esto? En este capítulo 42, vamos a hacer un repaso. Dios habla a través de un torbellino y la semana pasada les puse que era un torbellino, o puede ser un como ciclón o un, ¿qué? De esos remolinos gigantescos. Pero ahí tenemos una imagen donde Job está, Dios habla a través de la tempestad, ¿verdad? Eso lo leemos en Job, el relámpago. La tierra cuando se mueve, Dios habla, hermanos. Entonces, pero en este caso, les expliqué también que Dios se manifiesta a través de teofanías. Teo, Dios, fanía, aparecer. Eso quiere decir teofanía. Allá aparece a Moisés, le aparece en una zarza, ¿verdad? Una teofanía, y dice que el ángel, le apareció un ángel y también es una manifestación de nuestro Dios. En este caso es muy explícita la palabra de Dios. Dice que Dios habla a través de este torbellino y habla a Job. Y ahí está Job impresionado, ¿verdad? Porque él escucha finalmente la voz de Dios. Por eso es que él dice, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven, dice. Incluso hay hasta un canto, ¿verdad? Hay un canto ahí bonito, muy contemporáneo, que habla de eso. Pero ahí está Dios hablando a la vida de Job. Y entonces, por fin, ¿verdad? Dios responde. Había permanecido en silencio. Job está haciendo las de un abogado. Él quiere pedirle a Dios que le responda. Presenta una serie de argumentos y Dios no dice nada. Hasta lo reta, ¿va? Lo desafía. Permíteme que yo me pueda defender y verás. Y desafía ya con un bastante orgullo. Porque a sus otros 3 amigos les había de alguna manera botado sus argumentos, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que los 3 amigos le dicen, Job, tú tienes algo escondido. Y tú estás en esa condición, como le dije a la Cookie el martes, algún pecado tenés. Por eso es que estás. No le dije eso, ¿verdad? Hicimos uso de la ciencia, ¿verdad? Esa mañana le dije, bueno, mira, vamos a orar y que Dios resuelva esto, porque yo no puedo hacer algo más. Pero vamos a orar y me despedí de ella y ¿qué hacía en la tarde? Pues ya se había de alguna manera determinado que tenía y pues como padre, una operación por muy sencilla, hermanos, que sea, lo duermen a uno, ¿verdad? Y a ver si va a despertar. Y así es, pero Dios tiene sus propósitos y en eso debemos de confiar. Entonces, ahí está entonces Job escuchando la voz de Dios, de qué ya audible, ¿verdad? Y hemos hablado aquí, nosotros, de qué manera quisiéramos que Dios nos hablara. Ya casi todos coincidimos. Dice, yo quisiera que Dios me hablara audiblemente. Que sintonizo la radio, ¿verdad? Y que me dijera, hey, Susi, yo soy Dios, quiero hablar contigo, mira, y así quisiéramos que fuera. Pero Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, según Hebreos 1, en visiones, a través de los profetas, a través de sus siervos, ha hablado a través de visiones, sueños, mas ahora habla a través de su palabra, la más confiable, hermanos. Y entonces, empieza ahí Job a recibir de parte del Señor, ¿verdad? Si podemos pasar al siguiente. 2 discursos divinos que van en ese mismo orden. 2 discursos divinos que van en el orden de la reprensión, del cuestionamiento y de un desafío. Los 2 tienen esa misma estructura. Dios le dice a Job, le aparece, ¿verdad?, en el torbellino y le habla. Primero lo reprende y le dice, hey, apriétate el cinturón o arremángate la túnica, porque si eres tan hombre, tan sabio, respóndeme las poquitas preguntas que te voy a hacer, como 70 o 77 preguntas. Y entonces empieza, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Y podemos revisarlas, ¿verdad, hermanos? Y probablemente todo lo que está ahí, ni al día de hoy muchos de nosotros tenemos respuestas. ¿Por qué? Porque cuando a alguien le preguntan una cosa, o probablemente al mejor científico del mundo, le pregunta, ¿dónde están los depósitos de granizo? Se va a quedar mudo. Nadie sabe. Entonces, y Dios ha utilizado todos esos recursos muchas veces para juicio, para defender a su pueblo. Ya les mencioné lo que pasó en los días de Josué, ¿verdad? Dice que Dios manda granizo y que el granizo mató muchas más personas que los soldados en batalla. Entonces, Dios usa todos esos recursos. Y entonces empieza a darle a Job, según el 38, una
una clase magistral de astronomía, de todo lo que tiene que ver con el mundo animado y no animado, ¿verdad? Todo lo que es el universo, el mundo inanimado, la astrología, la astronomía, la oceanía, y luego pasa a un segmento totalmente del mundo animado, que son los animales, le presenta 12 bestias ahí y le empieza a preguntar un montón de cosas, tú sabes esto, tú sabes el otro, y Job no puede responder, hermanos, nada. Entonces, ahí está el primer discurso. Y la respuesta de Job a ese discurso, la número 1, es que Job reconoce en ese momento la autoridad de Dios y se humilla, dice, se siente como una cucaracha con alguien que no sabe nada, porque esas son las palabras exactamente, ¿verdad?, que él manifiesta. Job manifiesta eso. Entonces empieza un segundo discurso, bajo la misma estructura: reprensión, cuestionamiento y desafío. Y en este caso, por ejemplo, ese segundo discurso se centra en dos criaturas. Una que dice ahí que se llama Behemoth y otra que se llama Leviatán, ¿verdad? Que algunos les han puesto que uno es el hipopótamo y que el otro es el cocodrilo. Unos dicen que es el dragón y el otro sigue siendo un hipopótamo. Pero la Biblia no dice, solo presenta a esas criaturas como criaturas que son asesinas, que son altamente sanguinarias, que matan y que nadie las puede domar, solamente Dios. Eso es lo que le dice. Y entonces Job responde finalmente, ¿verdad, hermanos? Este es un repaso que reconoce. Entonces ahí, al principio él solo dice: reconozco tu autoridad en todo lo que tú me has dicho. Pero no se arrepiente. Pero en este segundo discurso, después de esta otra reprensión y cuestionamiento, y le presenta el desafío, entonces Job reconoció, hermanos, la soberanía de Dios y reconoció su pecado de orgullo y se retractó de sus palabras y de su actuación cuando él estaba cuestionando la justicia y que Dios le había abandonado, que lo había dejado, que estaba desamparado, que quería morir. Entonces, él se retracta de haber actuado con orgullo y finalmente la palabra, ¿verdad?, que uno quisiera escuchar cuando alguien de veras ha cometido pecado. Y si es un hermano, pero si no es un hermano, si no es una persona que recién está encontrando ahora la verdad de Dios y que la encuentra en Jesucristo y se arrepiente, que es esa parte, ¿verdad? Qué bonito es escucharla cuando la persona dice: yo me arrepiento de mi vida, de mis pecados. Y Dios empieza entonces, hermanos, a reconstruir la vida, a hacer una nueva persona, da un nuevo corazón, da una nueva mente, nuevos propósitos a la vida. Y entonces las cosas cambian. Pero en el caso ¿verdad? Finalmente Job dice que reconoce su orgullo y se arrepiente. Y entonces ahora tenemos ahí, por favor, en la siguiente, la presentación de lo que va a ser la conclusión. Finalmente Dios bendice a Job. Después de que uno se arrepiente, hermanos, las cosas cambian. Pero las consecuencias de eso las vive. Claro que Dios es increíble, ¿verdad, hermanos? No nos paga como merecemos. Es misericordioso. Es lleno de gracia. Porque si nos pagara como nosotros merecemos, no deberíamos de estar aquí. Solamente por su grande amor y su misericordia. Entonces, veamos aquí el texto, lo que dice
en el final, en el 6, ¿verdad? Del 42:6 dice: me retracto de todo lo que dije y me siento polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Y entonces vea cómo las cosas cambian. Versículo 7, en la conclusión, en el epílogo de este libro, después dice que el Señor terminó de hablar con Job, porque aprendimos también que ese era un diálogo entre el Señor y Job. Probablemente habían ahí gente viendo y probablemente estaban los amigos de Job. Pero interesante es que estaba Job y Dios hablando. Y qué bonito es cuando uno tiene una conversación con Dios, ¿verdad? La oración, hermanos, y ahí vamos a ver. La oración es parte, es un ingrediente, es una herramienta que Dios nos ha dejado para platicar con Él, para conversar con Él de nuestras angustias, de nuestros problemas, también de nuestros triunfos, de nuestra vida, agradecerle diariamente por lo que Él hace en nuestra vida, pero especialmente por su persona, no por lo que hace, ¿verdad? Por su persona. Entonces, dice que el Señor terminó de hablar con Job y seguidamente agarró a los 3 amigos de Job. Y aquí encontramos que dice que le dijo a Elifaz el temanita: estoy, en sus Biblias probablemente aparece, estoy airado contigo. No, hermano, enojarse es un pecado. Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que quiere decir, hermanos, que nos podemos enojar. Jesús se enojó al ver, dice, a todo ese montón de cambistas haciendo fiesta del templo, haciendo negocio en el templo. Dice que trenzó un látigo y lo sacó, los echó fuera del templo. Celoso por eso, sí. Si usted se enoja por las cosas, hermanos, que ve de injusticia, qué bueno. Si usted ve que en la iglesia se tolera el pecado, hermano, alce la voz y diga: hermano, no podemos estar tolerando eso. Claro que se puede, y se puede uno enojar por esas cosas. Más dice la Biblia: airaos, pero no pequéis, no te vayas a la cama sin resolver los problemas. Parejas, familia, hermanos. Hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad? Y hoy es un día propicio para que cuando tenemos diferencias entre nosotros, hermanos, seamos capaces de enfrentarlas y hablarlas y buscar, como dice Santiago más adelante, se los voy a mencionar, ¿verdad? Hablando de perdonarse unos a otros, y habla de que la oración del justo, y ahí vamos a ver a un justo orando por aquellos que lo habían ofendido. Y encontramos aquí entre nosotros muchas veces que nos ofendemos, pero siempre hacemos uso de la mejor herramienta que tenemos. El tiempo todo lo borra. Eso no tiene apoyo bíblico. Entonces, le dice a Elifaz: estoy enojado contigo y tus 2 amiguitos, Zofar, Bildad. Estoy airado, estoy enojado con ustedes. Porque, y les dice la razón, ¿verdad? Porque no hablaron con exactitud acerca de mí. Y hace una comparación. Ustedes no han hablado lo recto o con exactitud de mí. Ustedes me han querido desprestigiar. Y por eso estoy molesto, enojado con ustedes. Y entonces menciona a los 3, pero hace una comparación. Y dice: ustedes no han hablado con exactitud como lo hizo ¿quién? Como lo hizo mi siervo Job. Y lo repite 2 veces, ¿verdad? Ahí en el mismo pasaje dice: como lo hizo mi siervo Job. Sigamos leyendo, por favor. Y entonces les impone una pena, ¿verdad? No les dice:
en este momento va a caer un rayo sobre ustedes. No lo hace Dios. Ni tampoco en este caso Job está pidiendo que los desaparezca de la faz de la tierra. No está pidiendo eso. Vea cómo se resuelve el asunto, hermanos. Entonces dice, como mi siervo Job. El versículo 8 dice, así que tomen 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Hagan holocausto, hagan un sacrificio. Y eso nos lleva a pensar que sin sacrificio, hermanos, no hay remisión de pecado. Aquí hay una tipología, ¿verdad?, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por su pecado, por el mío. Hubo sangre, hubo holocausto, el sacrificio de una sola vez y para siempre, el del Señor por nuestras rebeliones, pasadas, presentes y futuras. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos fallándole al Señor. Le seguimos fallando. Y cada quien examínese, ¿verdad? Cada uno examinémonos y digamos, Señor, yo te he entregado esta parte de mi vida, pero todavía tengo algunos cuartos donde tú no has podido entrar ni te he dejado entrar, así que yo creo que es para reflexionar y pensar y traer al Señor nuestras cuitas, nuestras penas, nuestras cargas. Entonces dice, una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job, ¿qué le dice? Orará. Quiere decir, hermanos, que la oración del justo puede muchas cosas. Y en este caso, miren de qué manera empieza Dios reivindicando la vida de Job. No le dice, no está en ese orden, ¿verdad, hermanos? Primero reivindica la relación de enemistad que había entre sus amigos y él. Las relaciones horizontales antes de la relación vertical con nuestro Dios. Las relaciones entre nosotros debemos arreglarlas antes de cualquier cosa. Queremos alcanzar la bendición de Dios, debemos arreglarlas. Entonces, le dice, mi siervo Job orará por ustedes. Job probablemente no estaba pensando en pedir al Señor venganza, sino que actúa Job en ese momento, ¿verdad?, como un sacerdote. Recuérdense que Job no era israelita, pero un hombre devoto de Dios, creyente en Dios. Él era un gentil, como los amigos. Pero dice que adoraba Job a Dios y hacía sacrificios. ¿Cuántas veces al día, hermanos? ¿O cada vez al año? ¿Cuántas veces? Ahí dice que era todos los días. Hacía sacrificio por reconociendo a Dios. Entonces, primero arregla eso, ¿verdad? Y entonces dice, mi siervo Job orará. Entonces, eso nos lleva a pensar que hay que arreglar primero esas dificultades y venir al Señor de manera limpia, ya arrepentidos. Y Dios va a obrar misericordiosamente, hermanos. Va a traer perdón, va a traer bendición, como lo hizo acá. Entonces dice que mi siervo Job orará y yo aceptaré, dice, la oración a favor de ustedes. Y parece ser que la oración de Job, hermanos, por los resultados que se dan, no fue una oración imprecatoria delante de Dios, pidiéndole a Él que los castigara, ¿verdad? Sino que fue una oración de un justo que pedía que Dios actuara con misericordia. Entonces dice, miren el detalle que hay ahí seguidamente. Oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen,
a pesar de no haber hablado de mí con exactitud. Hermanos, Dios así nos ha tratado a nosotros. Dios nos ha tratado no como merecemos. Dios nos ha tratado misericordiosamente y graciosamente, ¿verdad? Porque nos ha perdonado. Él nos conoce exactamente a cada uno de nosotros. Y como hemos platicado, aquí estamos sentados. Y solo Dios sabe que traemos en nuestros hombros, en nuestra mente. Dios sabe si usted está sentado aquí, pero su mente está en otro lado. Yo no lo puedo ver, Dios sí lo puede ver. Y entonces Él sabe, ¿verdad?, la necesidad que cada uno de nosotros traemos, y Dios quiere obrar en nuestra vida, pero Dios necesita también que nosotros nos arrepintamos, confesemos nuestras dificultades, y pues si no hay nada, pues igualmente adoremos al Señor con la libertad que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha hecho libres. Si usted viene al templo a ver en qué se equivoca fulano, en qué se equivoca, entonces, hermanos, no va a recibir bendición. Lo que va a llevar es una carga de aquí para su casa, hablando de que no le gustó, que esto, que el otro, y tiene material para seguir toda la semana, para venir el otro domingo a ver qué también recoge para... No, hermano, váyase con la bendición de estar todos los hermanos juntos, porque ahí envía bendición y salvación y vida eterna cuando estamos los creyentes. Ven al templo a adorar a Dios, no a ver cómo vino vestido el hermano fulano, sutano. Nada de eso, hermanos. Claro, relacionémonos, ¿para qué? Para ver en qué podemos ayudarnos los unos a los otros. Sea sensible, ¿verdad? Cuando usted ve una persona o cuando vemos personas a nuestro alrededor, ¿verdad?, que tienen alguna necesidad y que solamente podemos orar. No solamente podemos orar, a veces podemos ayudar, pero nos cuesta hacerlo porque somos demasiado egoístas. Entonces, así que no va a pagar el Señor, no les trataré como se merecen a pesar de no haber hablado de mí con exactitud. ¿Cómo? Y otra vez aparece la comparación, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo mi siervo Job? Así que Elifaz Tenamita, Bildad el Suita y Zofar el Naamatita hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Entonces empieza condenando, ¿verdad? Diciéndole a estos muchachos, a estos señores, ustedes no han hablado con exactitud de mí. Porque ¿cuál era su teología, hermanos? La teología o el punto de vista, vamos a decir así, el punto de vista de Satanás era el siguiente, y que es el que en este momento, a través de la conclusión que Dios da, Satanás queda totalmente derribado, fuera de lugar, es vencido en su argumento, porque Satanás dice, la gente cree en ti, Dios, porque tú los has hecho, los prosperas. La gente cree en ti, Dios, porque la gente no sufre. Y eso era el argumento que él había ido a presentar delante de Dios y decirle, Job te adora porque tú lo has bendecido de tal manera. Y Job te adora porque no sufre. Eso fue lo que, recuérdense que el diablo, hermanos, Satanás, el acusador, porque ese es el trabajo de Satanás, ir y acusarnos delante de Dios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos abogado, al mejor, hermanos, ¿verdad? Al mejor. No es Sherlock Holmes, ¿verdad? No es él. Se llama Jesús.
por si no lo conocía. Entonces, ese es el nombre de nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Y Él puede permitir, como en el caso de Job, que nos toque ciertas cosas, que nos tiente. Pero dice que Dios va a dar conjuntamente con la prueba, si es la prueba, va a dar la salida. Dios no tienta a nadie, es el acusador, es Satanás. Y entonces, como Job tampoco sabía las razones, ni tampoco Dios ocupa tiempo, hermanos, para empezar desde el torbellino a decirle, hey, mira Job, sabes, tú estás sufriendo por esto y esto. No aparece eso, ¿verdad, hermanos? No aparece. Dios no empieza justificando su actuar porque Él es soberano, sino que empieza a decirle a Job un montón de cosas que no era lo que Job estaba esperando escuchar. Pero eso lo lleva, las exposiciones que hace el Señor, lo lleva a Job a reconocer que Dios es soberano. Pero finalmente lo lleva a reconocer también que Él es, primero reconoce su autoridad y después reconoce que Él es soberano, pero también lo lleva a reconocer que Él ha fallado, que ha sido orgulloso y que debe de arrepentirse. Y se arrepiente. Entonces Dios no le da ninguna explicación a Él, hermanos, de por qué. Y hoy estamos en el siglo XXI y tampoco en este tiempo Dios ha dicho, es que Job sufrió por eso. Tampoco lo podemos. Y hay cosas, hermanos, que vienen a la vida del creyente que no sabemos la respuesta. Y así vendrán algunas cosas. Yo he pasado algunas circunstancias difíciles en mi vida. Y hay cosas que puedo percibir ahora medianamente de lo que Dios estaba preparando para mí. Pero no lo puedo ver todo, ¿por qué? Porque eso solamente Dios lo puede ver. Pero sus propósitos sí los he podido disfrutar. Y también que como Job, después de una prueba, uno de hermanos lo que puede decir es, hoy verdaderamente creo más en Dios. Hoy sí, de veras. Porque una cosa, a veces he dicho, una cosa es, hermanos, ser un maestro, ¿verdad? Ser un predicador y exponer la palabra del Señor, pero vivir una vida derrotada. Y entonces es fácil a veces explicar las cosas que están escritas en la Biblia, predicarlas, pero cuando nos toca que vivir esas circunstancias que nosotros predicamos, enseñamos, pareciera ser, hermanos, que hay un abismo entre esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro actuar a veces no es consecuente con lo que creemos. Falseamos, nos debilitamos en nuestra fe, nos quejamos, queremos conseguir la respuesta de Dios y preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Y por qué me pasó esto? Como dijo alguien por ahí la vez pasada, ¿y por qué no? Entonces Dios es soberano. Entonces arregla esa situación, ¿verdad?, de perdón entre sus amigos y usa la oración. La oración. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en Santiago 5:16, hablando de la relación entre nosotros. Confiésese, el versículo 5:16 de Santiago dice, confiésense los pecados unos a otros, oren los unos por los otros, para que sean sanados. Si eso es verdad, hermanos, que es fácil leerlo, vivirlo, probablemente es otro paquetito. Pero dice el final, la oración ferviente, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Y sus resultados, dice, son maravillosos.
Entonces, hermanos, si no disfrutamos esa palabra de Dios de veras, hermanos, nos estamos quedando con lo mejor para muy tarde. Y es ahora que debemos. En el versículo 10, versículo 11, un poquito arriba de ese, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza, dice, en tiempo de dolor. O sea que el tiempo de sufrimiento, la paciencia de Job, debemos aprenderla, imitarla, porque este hombre sí fue paciente con el sufrimiento, hermanos. Por ejemplo, dice, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y aquí vemos seguidamente en el pasaje que después de que arregla esas circunstancias entre las personas a través de el derramamiento, el holocausto, el sacrificio de esos animalitos, que estas personas tenían la capacidad de hacerlo. Los amigos de Job eran también gente de plata. ¿Y qué pasa cuando uno tiene dinero, hermanos? ¿Qué pasa? Tiene muchos amigos. ¿Qué pasa cuando uno está en la bancarrota? Esos amigos se desaparecen. No hay. Se desaparecen, saber a dónde se van, ni familia, hasta la familia abandona. Pero, curiosamente, ¿verdad? En estos días salió en la prensa que dice que Kirk Douglas es un actor de cine y bueno, yo solo leí, pero su hijo también es un actor, se llama Michael Douglas. Y dice que él está peleando, no le habla a su mamá. Está peleando con la mamá y ahora se puso a pelear con el papá. Porque él solo tiene $300 millones guardados, el hijo. Pero quiere un poquito más. Y entonces ahora está peleando con la mamá y el papá. Porque el papá decidió su fortuna darla a muchas casas de beneficencia y también a otros familiares y a una hermana de él, pero a él nada. Entonces está bravo. Está bravo, pero pobrecito va porque solo tiene $300 millones guardados. Bueno, historias, ¿verdad, hermano? Cuando uno tiene, hermanos, dinero, tiene muchos amigos, mucha gente que lo adula. Pero cuando uno no tiene nada, nadie se le acerca, ¿verdad? Ni la familia. ¿Qué pasa cuando hay riqueza? Las familias. Hola, pero cuando no tiene nada, la familia no lo visita uno, hermano. Bueno, pero así es el interés, ¿verdad? Como dijo una vez Marcelo, dice, estábamos en un velorio, me acuerdo que predicó este gringo argentino, entonces dijo, en vida, estas cosas nos unen, dijo, pero en la muerte esto nos separa, dijo. Y es cierto, hermano, porque en la muerte ahí están peleando por las cosas, ¿verdad? Entonces, es cierta tiene algo bastante cierto eso que comentó. Dice, versículo 10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor restauró, después de haber arreglado eso, ¿qué dice? Restauró su bienestar. Inmediatamente la lepra desapareció, fue sanado, pero así no llamaron a los doctores en ese momento, sino que dice que la lepra desapareció, su bienestar, su salud fue restaurada. ¿Ven, hermanos? Lo que quiero que vean es claramente el proceso que sigue. Restaura las relaciones, restaura la vida de él, y luego ¿qué? Entonces dice, restauró su bienestar. Es más, dice, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Tenía 1,000 ovejas, ahora tenía 2,000.
tenía 7,000 ovejas, creo que eran, ¿no? Y ahora tiene 14,000. Le duplicó su riqueza. Entonces Dios, hermanos, actúa. Pero la lección aquí que le está dando, no solamente a sus amigos, sino es principalmente a Satanás, hermano, que lo pone en el suelo. ¿Verdad? Lo pone en el suelo porque restaura su relación, restaura su salud y restaura también su riqueza, poniéndola al doble. Y como si esto fuera un poquito, ¿verdad? Un poco, dice que así el Señor bendijo a Job con la segunda mitad de su vida, y aún más al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 cabellos, ¿va? Se había quedado pelón, pero ahora vamos a ver lo que está peludo, hermanos. También los cabellos, pero también los camellos. Dice que restauró los camellos, le dio 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. O sea, eso era riqueza, hermanos. En el tiempo antiguo, esa era la manera. Hoy es diferente, ¿verdad? Ahora es riqueza. Estaba viendo la opulencia ahí un día que estaba buscando un documento en YouTube, una presentación, por ahí vi y se me apareció, ¿verdad? La riqueza de los futbolistas. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Messi tiene más de 22 vehículos, hermano. Un avión y un helicóptero personal. Y vehículos, hermanos, fuera de serie, ¿verdad? Solo para él, mandados a hacer. Hay un Eden Hazard, algo así. Ese tiene un vehículo y este otro, un francés que no me acuerdo cómo se llama, que juega en el Real Madrid, ustedes se la saben bien. ¿Quién es? Benzema, ahí está, Charlie está al día. Entonces, ese dice que tiene un vehículo de 2 millones de euros. Un vehículo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Entonces uno se pone a ver, ¿verdad? Esa es la riqueza, el poder tener. Casa por aquí, casa por allá, casa en donde son, en donde no son, porque tienen una capacidad económica. Solo Messi dice que ha logrado acumular más de 500 millones de euros, hermano. ¡Qué barbaridad! Es un dineral, ¿verdad? Ni idea. En quetzales eso es un montón de dinero. Pero, volvamos aquí. Dice, además, versículo 13, además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. ¿Y por qué no le dio 14? Bueno, sí le dio 14, pero los otros estaban en el cielo, ¿verdad? No perdamos de vista que los otros lo estaban esperando en el cielo. Le dio 7. ¿Por qué no le dio otra mujer en lugar de la que ya tenía? ¿Se dan cuenta? Dios establece principios. Con la misma mujer, hermanos, tuvo 7 hijos más. Solo se mencionan los nombres de de 3 mujeres, ¿verdad? Cesia, Keren, Japuk, no sé cómo es, y la otra se llama Gemima. Gemima, que todos tienen su significado de alguna forma. Parece que Gemima es algo de luz, Cesia es algo, un aroma a canela, un perfume, y Keren, no me acuerdo. Pero por ahí anda la forma en que Dios bendice. Entonces solo se mencionan ellas 3, tampoco se saben los nombres de los otros hijos, ni tampoco se saben los nombres de los otros 7. Imagínense, hermanos, si Job dice, se cree que cuando le pasó esto tenía 70 años, cuando le pasó el asunto del sufrimiento. Y dice que los comentaristas dicen que le dio 140 años más, porque murió de 210 años. Quiere decir que le duplicó. 70 más 70, 140 más 70, 210. Dice que murió entrado en años. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Para este hombre. Le dio con su misma esposa. Se le aparece ahí la esposa y le dice a los 70 y algo de años, y te quiero contar una cosa, ¿verdad? Le dice a Job, te quiero contar una cosa. 70 años, estoy embarazada.
No puede ser. Y probablemente Job saltó, hermanos, de alegría, porque empezó a ver que Dios estaba cumpliendo de esa manera su fidelidad, su rectitud. Él había hablado bien de Dios. ¿Cómo hablamos nosotros de nuestro Dios en medio de nuestros trabajos, hermanos? En medio de lo que hacemos. ¿Qué dice la gente de nosotros? Somos unos patanes, o dice algo favorable que refleje que yo soy un hijo de Dios. No solo porque ando con mi Biblia para arriba y para abajo, sino que mi actuar dice algo. En AU, en el colegio, en el vecindario, donde quiera que nos encontremos, hermanos, dice algo mi vida, que soy un hijo de Dios, refleja eso. Rectitud, que soy un creyente, que no vivo una vida totalmente diferente, que vivo bajo principios contraculturales de este siglo. O voy a cualquier lado donde va toda la gente. Como hoy es verano, nos vamos todos para la playa. Y como mañana es no sé qué cosa, nos vamos todos para allá. Porque así es, ¿verdad? El mundo nos presiona y nos vemos nosotros haciendo las mismitas cosas. Y entonces, por eso en Guatemala, hermanos, si 40, 50, no nos notamos los creyentes, porque tenemos miedo de que nos quiten el trabajo, de que si estamos, si queremos decir una opinión, mire eso que están ustedes haciendo, eso no se debe hacer. No, nos vamos en el barco, ¿verdad? Porque es mejor no decir nada. Si vamos a comer, no oramos, ¿por qué? Estamos a ver así. A ver si no hay alguien por ahí, ¿verdad? Y entonces oramos. Pero tenemos vergüenza de hacerlo. Estoy hablando de una cosa muy, ya no digamos otras cosas, ¿verdad, hermanos? Entonces, Dios bendijo a este hombre con eso. Y luego dice que llamó a su primera hija, ahí están los nombres. En toda la tierra había un detalle más bonito aquí, que dice que no habían mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre hizo algo, dice que les dejó una herencia en su testamento. Según la ley, hermanos, una mujer no podría ser heredada. Una mujer no podía ser heredada, a no ser de que no hubiera tenido hijos, según la ley. Por eso se habla que esto es anterior también, ¿verdad? En la evidencia interna del libro podemos ver algunas cuestiones que nos permiten pensar que esto fue el libro, uno de los libros más antiguos. Después de esto dice que Job vivió 140 años y pudo ver, hermanos, dice que pudo ver a sus hijos, pudo ver a sus nietos, pudo ver a sus bisnietos y pudo ver a los tataranietos. A todos esos pudo ver. O sea, Dios, hermanos, le dio grandeza, reivindicó su vida, pero Satanás fue acallado y sus amigos igualmente. Entonces, Satanás dice eso, ¿verdad? Eso, que nosotros o estos dicen, como no, tú les has cercado, los tienes acorazados, no sufren, tú les has bendecido, entonces por eso es que te adoran. Es una perspectiva equivocada la de Satanás. El punto de vista de los tres amigos de Job es que el sufrimiento viene porque es el juicio de Dios por el pecado. Esta perspectiva no siempre, hermanos, es verdadera. Cuando pecamos y sufrimos, eso merecemos. Pero cuando no pecamos, estamos viviendo una vida santa, vienen las circunstancias, estamos comunicando la palabra del Señor, estamos
obedeciendo a Dios y te viene una cosa inesperada, tampoco entonces es por el pecado. Entonces la verdad está a medias, ¿verdad? Por eso Dios los reprimió a estos. Y el punto de vista de Eliú, ¿verdad? Un personaje que se pierde. ¿Y por qué no se menciona Eliú? Porque este estuvo muy cerca de la verdad y Dios fue misericordioso con él. No dice la Biblia, pero eso es lo que intuimos que pasa. Por eso no le dice, hey, ven tú también porque tú tienes que presentar 7 toros, 7 también. Y Job va a orar por vos. No, no le dice eso, sino que no se menciona. Quizás Dios tuvo una comunicación con él personal, pero no se menciona. Entonces el punto de vista de Eliú estuvo más cercano. Eliú dice, el sufrimiento es la forma en que Dios nos enseña. Y sí, en medio del sufrimiento, hermanos, Dios nos enseña. Nos enseña. Disciplina y también, como dijo Job, refina. Job dijo una verdad. Allá en 23, creo que 10, dijo él que él al final iba a salir como el oro, ¿verdad? Iba a ser, ¿qué? Pasado por el crisol, iba a ser como una joya. Entonces, esta perspectiva también es correcta, ¿verdad? La de Eliú, pero la explicación es incompleta. Es incompleta por lo que ya hemos hablado. Y el punto de vista de Dios es que el sufrimiento hace que confiemos en Él, ¿verdad? Que confiemos en Él debido a su persona, no por lo que Él hace con nosotros, hermanos, a su persona, porque Él es el único digno de adorar. Puedes pasar a la final. ¿Y qué aprendemos, hermanos, finalmente de esto? Aprendemos a confiar en Dios y adorarle no importando las circunstancias. Eso nos enseña Job. Que no importan las circunstancias en las que estemos viviendo, hermanos, debemos tener paciencia, debemos confiar y esencialmente debemos adorarle. Porque las circunstancias van a venir. Ahí no dice que finalmente Job ya después de sus 70 años y esos 140 años ya no tuvo ningún otro problema. No lo dice el libro, pero seguramente tuvo otras circunstancias difíciles en su vida. Pero lo que Dios quiso revelar en el libro para bendición nuestra es hasta ahí, ¿verdad? Pero que la vida continúa. ¿Qué pasa después de que nosotros tenemos una dificultad de sufrimiento? Ahí se termina. No, hermanos, allá vienen otras. Y entonces Dios nos sigue enseñando. Y eso es motivo para adorarle. ¿Qué otra cosa aprendemos? Aprendemos que los infortunios de la vida no significa que Dios nos esté abandonando o que Dios nos haya abandonado, hermanos. Más bien, que Él tiene otros planes para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros de pronto no lo sabemos. Inmediatamente no lo vamos a saber, pero seguramente Dios tiene otros planes para nosotros. Hace unos años, Ramiro y Sonia estaban por acá y me decían ellos compartiéndome un día ahí platicando, fíjate que en nuestro corazón está tal y tal cosa. Queremos ir a Francia y queremos desde ahí, porque vienen muchos migrantes, ¿verdad? Recuérdense que los países africanos utilizan Europa, todo eso, España, Inglaterra, y ahí se vienen para este lado. Nosotros los latinoamericanos nos vamos para ¿dónde? Para el norte, porque ahí está el Socorro, hermanos, ¿verdad? Mi Socorro viene del norte. Entonces nos vamos para allá y no tenemos otros ojos donde ver. Entonces, así es. Entonces, me decía Ramiro, queremos capacitar a los que vienen de este lado. Y fueron a la embajada de Francia, ¿va? Bueno, buenos días y todo. No les dieron las visas, no les dieron. Y ahí se fueron otra vez, ¿verdad? Tristes, pensando, orando y pidiendo oración por dirección. Y de pronto aparece una oportunidad en España, un país igualmente, ¿verdad? Cercano al norte del África,
Y desde ahí ahora están capacitando a los inmigrantes para llevar el mensaje de la palabra del Señor al otro lado. O sea, Dios cumplió, pero no en el lugar que ellos querían, en el lugar que Dios quiso. Y aprendemos que Dios controla todas las cosas y que cuida de nosotros finalmente. Bueno, hermanos, yo agradezco al Señor por este tiempo, ¿verdad?, de estudio bíblico, por la oportunidad, hermana Ruth, de invitarme a compartir con ustedes. Y sin duda habrá otra ocasión en otro tiempo. Con esta me despido, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Te pido, Señor, que tú nos sigas ayudando.